Hola chiques, ¿cómo andan? Hoy quería comentarles este clasicazo de la década del 70 llamado La Noche del Vampiro de 1979 o de Salem Lot o Jerusalem Lot o de algún otro nombre como se le haya conocido en cada país. Esta obra maestra de la televisión, porque se estrenó en pantalla chica por aquel tiempo, finales de la década del 70, pero que es digna de cualquier pantalla grande o pantalla chica. Se la concebió como una miniserie que fuera presentada en 2 partes y también como largometraje, ¿no? Desde ya. Pero principalmente se la ha conocido como una miniserie de 2 capítulos, que es una adaptación de este gran novelista, este crack que nos ha regalado tantas novelas de terror y de suspenso, que es Stephen King. Esta adaptación de una de sus novelas, la segunda de su carrera, tiene este anclaje con este novelista, que es el novelista que ha sido más adaptado al cine en la historia de toda su carrera y de todas las adaptaciones cinematográficas de novelistas. Es el que tiene el récord de adaptaciones y de éxitos, porque la mayoría de las adaptaciones han sido exitosas en mayor o menor medida. Creo que a él se lo conoce principalmente por este hecho, sin desmerecer su obra literaria desde ya, ¿no? Que es su puntapié inicial. Y gracias a él tenemos la adaptación de esta novela que diríamos que por aquel entonces se pensara para llevarla al cine como una película, pero se entendía que era una novela difícil de adaptar en un plazo tan corto de tiempo como lo requiere el cine, y se decidió adaptarla a formato televisivo, pero con las cualidades cinematográficas de una pantalla ancha que le diera cierto nivel de jerarquía a la filmación. Y lo otro que le da jerarquía también es su reparto, empezando por David Soul, que por aquel entonces estuviera, digamos, destacado en la tele por su serie Starkey Hodge, este par de policías que había sido tan exitosa por aquel entonces. Haciendo una pausa entre una temporada y otra, protagoniza esta película siendo el escritor que vuelve a Salem Lot para escribir su novela, acompañado por Lance Kerwin, que es un joven que por aquel entonces hubiera tenido una trayectoria destacada también en televisión, Jane Mason, un reconocidísimo actor de alta gama, comparado con, podríamos decir, a Anthony Hopkins, ese nivel de actor, que por aquel entonces ya estuviera en el final de su carrera, ya entrado en años, pero aceptando este papel de custodio del vampiro que acecha a Salem Lot y dándole un nivel de interpretación y de jerarquía a todo el elenco. Reggie Nilder es el vampiro que acecha a esta comunidad, a este pueblo, y la verdad que la interpretación de él es sobresaliente. Creo que es el tipo indicado para este tipo de vampiro, que está muy inspirado en el Nosferatu de Monroe, pero acá tiene una dinámica y una potencia cada vez que aparece que te deja sin aliento. Es impresionante. Acompaña también Bonnie Bedelia, que tal vez la reconozcan por su papel dentro de la saga de Duro de Matar. Era la esposa de John McClane. Y acá la verdad que uno se quedó con ganas de más de parte de ella. Ha tenido una carrera destacada, pero creo que no con la filmografía necesaria para que uno la pueda disfrutar en su plenitud. Creo que ha sido en ese sentido una actriz que ha destacado tal vez en esta miniserie y en la saga de Duro de Matar, pero poco se la recuerda por otros papeles, lamentablemente. Y es extraordinariamente bella y talentosa. Es una pena, pero bueno, acá la podemos disfrutar como el interés amoroso de David Soul en toda la historia. Rani Scribner, otro de los jóvenes que están en esta película, víctima también de este acecho. Clarissa Kate, que también es otra destacada actriz, es esposa de James Mason, casualmente, y forma parte de la comunidad del pueblo. Brad Savage, que es otro joven, una de las primeras víctimas también
y Lew Ayres, que interpreta a este, digamos, mentor de David Soul en la ficción, ¿no? Como profesor de esta comunidad, en una escuela de esta comunidad, y también tiene un rol destacado, es un actor de vieja escuela, digamos, ¿no? En Hollywood. Jeffrey Lewis hace de El Sepulturero. Lo tienen que tener a este actor porque tiene una filmografía amplísima. Llegó a trabajar con Stallone, con Jean-Claude Van Damme. Es impresionante la cantidad de películas y series en las que él aparece como actor de reparto generalmente, pocas veces como protagonista. Y yo creo que lo van a reconocer al toque, ni bien lo googleen, y dirán seguramente, ya te tengo de acá, ya te tengo. Julie Cobb es una de las jovencitas que forman parte del elenco femenino. Kenneth Macmillan es el sheriff. Ed Flanders es el doctor de la comunidad de este pueblo. Fred Willard también es un reconocido actor que habrán visto en varias películas y tal vez lo recuerden cuando lo vean más en su madurez que en este episodio donde lo vemos bastante joven, ¿no? En unos 40 años. George Dundas es el camionero, el que hace los fletes en esta comunidad. Y Nari Windsor, también una actriz destacada de la vieja escuela de Hollywood, que es la que recibe a los... Que hospeda a los visitantes que están en el pueblo, en su hotel. También destaca Elijah Koch Jr., que es otro actor que tiene una filmografía extensísima, del viejo Hollywood, del clásico Hollywood. Ha trabajado en infinidad de películas como actor de reparto. Generalmente hacía de hombre desamparado o de alcohólico o de vagabundo, pero infinitamente conocido su rostro por haber interpretado muchos papeles en grandes películas de Hollywood. Y un gran elenco, la verdad que es extensísimo el elenco. Tal vez los que sean más grandes, los que tengan más de 40 años, 50 o más, reconozcan a todos estos actores y actrices que han tenido una trayectoria destacada en el cine y en la televisión. Y en esta película en particular, todos se lucen. Es una obra maestra esta película. La verdad que entenderla como película, como serie o como miniserie es igual. Es una obra maestra del terror, contada con gran maestría por su director, dirigida por Tobe Hooper. Tal vez lo recuerden por La Masacre de Texas, esta película de bajo presupuesto tan exitosa y de tanto impacto por ser un slasher, ¿no? Muy sangriento. Y también por Juegos Diabólicos, estuvo involucrado en Juegos Diabólicos como director también. Tal vez sean las más destacadas de él para recordarlo, ¿no? Y acá se luce, la verdad que la tiene clarísima con el terror, evidentemente por estas dos que les nombré y por la que estamos comentando hoy, ¿no? Y tuvo una gran cantidad de secuelas. Lamentablemente las secuelas fueron de más a menos. Creo que la única obra maestra es esta. Esta es la única obra maestra que tiene esta saga. Hay infinidad de secuelas, casi como 4 o 5. Hay una remake que he comentado en este canal hace un tiempo, que tampoco está a la altura. Esta es la única obra maestra que tiene esta saga de películas de Salem Lot. Y las demás tendrán algún punto alto o no, yo creo que no en general, pero digamos que se dejan ver para entender que las secuelas lamentablemente a veces no están a la altura de la ópera prima, ¿no? Y si nos quedamos solo con esta y ignoramos el resto, está bien para mí. Yo creo que es lo mejor que pueden hacer para no decepcionarse, para no desencantarse. Si la ven como una película autoconclusiva, que de hecho lo es. Las demás han sido, digamos, producciones más baratas o no comprendiendo la esencia del original, que lamentablemente deja mucho que desear. ¿Por qué es una obra maestra esta película? Porque afronta el terror con mayúsculas. Cuando vos, si vos habías nacido en la década del 60 o el 70 y te ponías frente al televisor a ver una película de estas sin previo aviso, o la veías aterrado y traumatizado, pero con el punto a favor de poder disfrutarlas, ¿entienden? En esa época te hacías fuerte a los golpes. Si te caías del tobogán,
y tu mamá te decía, ¿te quebraste? No, no. Entonces, dejá de llorar y seguí jugando porque nos vamos a casa, te decían. No había término medio. O te hacía fuerte o morías en el intento. Y el impacto que tenía la televisión en nuestra época, ver este tipo de películas o series o miniseries con un grado de sugestión en el inconsciente de la niñez era moneda corriente. Vos crecías viendo este tipo de películas y las amabas, aunque después no pudieras dormir, aunque después no quisieras ir al baño solo, desde tu cama al baño, acompañado por alguien, pues no podías estar solo en el baño pensando en lo aterrador que era este tipo de contenido, ¿no? Yo he visto películas como Alien, esta misma, a muy corta edad, en la tele, y que era el medio más alcanzable cuando eras chico, y tantas otras también en cine, ¿no? Que eran no para mi edad, digamos, y las he disfrutado en ese momento, creo yo, aterradísimo, y después de grande también, o de adolescente y de joven, aún más. Hoy en día también, desde ya. Lo que tiene de bueno en la película es su alto contenido direccionado al terror en todas sus formas, porque acá la niñez se ve vulnerada de forma directa. Es impactante el terror que genera ver que un niño se transforme en una víctima y después se transforme también en un instrumento del terror. Y esta película lo desarrolla con una maestría pocas veces antes vista. Ver ese chico transformado en vampiro, entrando por la ventana para victimizar a su hermano, es una de las escenas más aterradoras del cine de cualquier época. Yo creo que si la ves hoy esta película, te va a causar lo mismo que me causó a mí cuando la vi en aquel entonces. Y las interpretaciones son tan sólidas, se tomaron tan en serio todo este contenido, que uno está viendo una película de terror con un contenido basado en el vampirismo, pero en el fondo el subtexto de la película es la desaparición de menores frente al acecho de una persona perversa, encarrilado con el contexto de este pueblo que está acechado por un vampiro, ¿entienden? Yo creo que tiene esa maestría Stephen King cuando está hablando de algo que es fantástico. En realidad está contando una historia más verídica, donde la pérdida, el dolor o lo terrorífico están anclados con hechos que podrían ser reales, ¿no? Como la desaparición de chicos en un pueblo y de personas en general. Pero el tema de la niñez siempre es más vulnerable, ¿no? Te impacta más. Que desaparezca un niño es más impactante que desaparezca un adulto, aunque los dos son pérdidas, ¿no? Y esta película va ahí directamente. David Soul es un actorazo, lamentablemente lo hemos perdido hace unos años y acá se luce porque le brinda un grado de vulnerabilidad al personaje en paralelo con esa hombría que él tenía ya natural y que nos tenía tan acostumbrados en la serie, ¿no? De Starkey Hodge. Pero acá no está disfrazado de policía, sino que realmente él interpreta a un autor de una novela que quiere cerrar un círculo con su propia historia ligada a la casa de este lugar donde desaloja este vampiro. Y todo va creciendo en función de sus traumas de la infancia, ¿no? Y verlo con Bonnie Bedalia, que es hermosísima, una de las mujeres más hermosas que ha aparecido en la televisión y el cine. La verdad que es una pareja entrañable. Y James Mason, que es este actor de carácter, ¿no? Tan clásico, le aporta también un suspenso porque es el guardián del vampiro. Entonces uno lo ve como el humano que es custodio de esta maldad, ¿no? El nexo con lo social de parte del vampiro que acecha por las noches, ¿no? Reginald Alder, la verdad que es uno de los vampiros más aterradores que vi en mi vida. El tipo impone, ya sin maquillaje te da miedo. Si uno ve las fotos de él sin maquillaje te da miedo. Así que imagínate maquillado así. Y el trabajo de maquillaje y efectos prácticos destacan por ser de un alto nivel artesanal. En ese tiempo, evidentemente, las cosas se hacían sin CGI. Y todas las apariciones de los vampiros son tan sugestivas porque están llevados a un nivel de practicidad que, acompañados de la música
y de la ambientación y de la interpretación de cada uno de los artistas genera terror al verlos, ¿no? Cada vez que aparece el vampiro o que los chicos están transformados como vampiros. Y también hay un desarrollo de lo cotidiano con algunas situaciones de infidelidad entre algunos personajes, que también le van dando un condimento a esta historia tan aterradora en un contexto de barrio, ¿no? De pueblo chico. La verdad que es una obra maestra esta miniserie. Si ustedes la pueden ver, véanla en la versión más completa que puedan. Debe estar dividida en 2 capítulos o en 4. O la ven de un tirón como una película, ¿entienden? Es lo mismo. Y van a ver que es un clásico del terror del género que diera tanto terror por aquel entonces, a finales de la década del 70, principios de los 80, y que quedó grabada en el inconsciente de tantos jóvenes y niños que por aquel entonces vimos esta obra maestra del cine de terror. Yo les recomiendo que la vean, que la busquen en alguna plataforma o en Blu-ray, o se la bajen de alguna manera para poder verla en casa, en pantalla grande, en la mejor calidad posible. Es una película que tenés que ver sí o sí, si te gusta el terror, si te gustan los vampiros, te gusta la temática y te gusta el buen cine, bien interpretado, bien narrado, con mucha seriedad, aunque tal vez no con el ritmo actual del cine, pero con un muy buen ritmo para la época que fue hecha. La verdad que verla hoy no la desmerece en ese sentido. Tiene muy buen ritmo y es impactante cada vez que pone el acento en el terror. Así que se las recomiendo mucho. Véanla, comenten, suscriban, denle like y nos estamos viendo en el próximo episodio. Abrazo.